Estamos listos para analizar los acontecimientos más importantes de nuestro globo. Iremos hasta el fondo de aquellas realidades desconocidas en nuestro continente. Desplazamos submarinos nucleares. Periodistas y expertos dispuestos a traerles diferentes perspectivas de los hechos más controvertidos de nuestro planeta. Política, medio ambiente, cultura y derechos humanos. ¿Quieres saber qué detectamos en nuestro radar informativo? Sintonícenos, porque aquí comienza Radar Mundial. Así es, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radar Mundial. Estamos nuevamente con ustedes. Hoy no puede estar con nosotros Jensi, nuestra directora, a quien enviamos un saludo muy especial, pero estoy yo, Manuel Luna, presidiendo esta mesa de trabajo. Me acompaña también Yaleni, un saludo para usted, para Sebastián, para Gisela, para Alejandra en producción y para nuestros también presentes en la mesa, Johabet, María Fernanda y Lisette. También a todo nuestro equipo de producción de Radar Mundial y a nuestro compañero de máster, Andrés Páramo. No olvides seguirnos en redes sociales, Instagram, @Radar Mundial, Facebook, @Radar Mundial Unisabana y Twitter, @Radar M Sabana. No olvide que nosotros estamos siempre pendientes de las coyunturas internacionales más cercanas y más alejadas de nuestro continente. Hoy vamos a estar tomando un tema muy importante, ¿o no es así, Sebastián? Las elecciones en Brasil. Hoy estamos siguiendo el proceso electoral de Brasil, que este 7 de octubre, el pasado 7 de octubre, dejó como saldo la segunda vuelta en la que se van a estar enfrentando Fernando Haddad y Jair Bolsonaro. Ambos candidatos bastante distintos, ya los conoceremos en este programa. Y vamos a darle paso a nuestra primera sección que se llama Radar Central. Radar Central. ¿Cuáles son nuestras coordenadas? 15 grados sur, 47 grados oeste. Brasilia, el país se conmociona mientras se polariza entre los más notorios matices de las ideologías de tendencia hacia la izquierda o la derecha. Gisela, usted lo ha dicho, el 7 de octubre se celebró la primera vuelta electoral, primer domingo de octubre, como lo establece la Constitución de Brasil, para las elecciones, y tendremos segunda vuelta el 28, que es el último domingo, ¿no, Yaleni? Exactamente, se enfrentan dos personajes completamente distintos en esta segunda jornada y bueno, vamos a esperar qué es lo que va a pasar, aunque aparentemente las encuestas ya nos arrojan algunos datos muy dicientes. ¿Ya hay resultados de encuestas, Sebastián? ¿Qué tenemos? Por el momento tenemos una victoria del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, quien aparentemente en esa segunda jornada podría tener el 58% de los votos contra el 42% que obtendría Haddad. Esta es una encuesta que va dando cuenta de lo que puede pasar. Vamos a poner a los oyentes en contexto. En Brasil pasa lo mismo un poco que lo que pasa en Colombia. Este año estuvimos primera y segunda vuelta. En Brasil también hay primera y segunda vuelta. Primer domingo de octubre, último domingo de octubre. Y se enfrentan estos dos candidatos. Vamos a hablar de los resultados electorales que tuvimos. Pasaron Haddad y pasaron Bolsonaro. ¿Cómo están las cifras en esa materia, Yaleni? Bueno, Jair Bolsonaro por el partido El social liberal obtuvo 49.276.990 votos, es decir, con un porcentaje del 46,03%, y le ganó por 18 millones de votos a la persona que quedó de segundo, que precisamente es Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, con 31.342.005 votos, es decir, con el 29,28% de las votaciones. Hay que aclarar que alrededor de 147,3 millones de brasileños están habilitados para votar. Entonces, pues, sí es una suma bastante importante la que tuvo Jair Bolsonaro, quien actualmente va liderando las encuestas y quien ganó la primera vuelta. También hay que decirlo, y yo quiero traerlo a colación, la distribución electoral a nivel de Brasil de regiones. Todo el nordeste, la región del nordeste votó por el Partido de los Trabajadores. En efecto, allí ganó el candidato Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, el que habría sido la fórmula vicepresidencial en su momento de Lula. Luego Lula cae preso y le toca reemplazarlo. La gente pues conoce la figura de Lula, más adelante les contaremos más en profundidad. Y en el resto del país gana el candidato Jair Bolsonaro, ese candidato que así ha ido emergiendo en regiones, especialmente en unas puntuales. ¿Qué podemos decir al respecto, Sebastián? Es muy notorio en el mapa político, en las partes fronterizas de Brasil, tuvo una amplia mayoría Jair Bolsonaro. Así es. Y el único estado de la región nordeste donde no ganó Haddad es el estado de Ceará,
donde fue gobernador Ciro Gómez, el candidato que quedó en el tercer lugar, que además fue gobernador de ese estado, y su hermano Cid Gómez también fue gobernador de ese estado. Entonces, políticamente ahí entendemos un poquito cómo está el mapa de Brasil, ¿no? Y algunos datos extra como para que nuestros oyentes sepan, es que no solamente eran elecciones presidenciales, sino que también se escogieron 27 gobernadores, 54 senadores, 513 diputados federales y 1.059 diputados estatales. Además, y como un dato curioso, el voto en Brasil es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 70 años. Quienes no votan tienen una multa de 3.51 reales, es decir, 2.800 pesos colombianos aproximadamente. Y además el voto es opcional para las personas que tienen entre 16 y más de 70 años. Ya, Lenny, hay un dato ahí, es que salieron las autoridades electorales a decir que la abstención había sido bastante alta, un poco más del 20%, algo histórico en Brasil desde la restauración democrática que hubo después de las dictaduras militares. Y lo que da cuenta es que hay un escepticismo político fuerte de la gente, pero también hay una polarización, ¿o no, Gisela? Claro que sí, el ambiente electoral del país estuvo marcado por el auge de la antipolítica, tras la polémica destitución de la presidenta Dilma Rousseff por manipulación de presupuestos, un auge de la criminalidad, los escándalos de corrupción, incluyendo el de Odebrecht, y las dificultades económicas. Eso Imagínate sí. ese ambiente político. Totalmente, ahí está la situación y eso explica y nos da cuenta un poco de las elecciones y de lo que estaba pasando o no. Precisamente la abstención fue del 20.33%. Gracias, Yaleni, esa era la cifra que buscaba. Fueron 29.941.265 personas, las que dejaron de votar. Y esa es una abstención marcada. Vamos a hablar de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. Estos dos personajes que son importantísimos para la vida política de Brasil. Para que la gente entienda un poco en casa, también se nos quedó algo ahí en el tintero. Yaleni, usted decía que hubo elecciones legislativas. La Cámara Legislativa en Brasil se divide en dos, el Senado, la Cámara de Diputados, y allí también hay unas fuerzas políticas que usted ahorita nos va a contar un poco cómo están distribuidas. Hablemos de Fernando Haddad. Él es del Partido de los Trabajadores, es un reconocido académico y político brasileño, ministro de Educación entre 2005 y 2012 durante los gobiernos de Dilma Rousseff y de Lula da Silva, hablando retrospectivamente. Fue alcalde de Sao Paulo y miren ustedes esto, ganó en segunda vuelta contra José Serra. No sé si ustedes recuerdan, José Serra es uno de los políticos brasileños más reconocidos, ha participado en varias elecciones de ese país. Luego Haddad pierde la primera vuelta cuando intenta reelegirse a la alcaldía de Sao Paulo. Sus padres son de orígenes libaneses, él es un cristiano ortodoxo y así se define. Tiene una maestría en economía y un doctorado en filosofía, así que preparado por lo menos podemos decir que está o no. Por supuesto, bastante preparado, pero lo que digamos le contrarresta un poco en las bases electorales a Fernando Haddad es que es prácticamente el representante de Lula da Silva. Y claramente, ahorita el electorado brasileño... Es propuesto como reemplazo de Lula, Ajá, exactamente. de Lula, exacto. Además de ser el reemplazo, las personas tienen una imagen de él como si fuera casi que una reencarnación en vida, por decirlo de alguna manera. Y precisamente él ganó la alcaldía de Sao Paulo. Cuando ganó fue porque Lula da Silva lo presentaba como el elegido para seguir ese legado precisamente de Lula. Entonces vemos que sí es una figura que está asociada con Lula y que precisamente por eso tiene popularidad, o en este caso no tiene popularidad. El reencauche de una figura política reconocida a través de un nuevo liderazgo, eso se me hace a mí conocido. Sigamos hablando del tema. Él fue el candidato a la vicepresidencia de Lula da Silva, se retira de contienda a Lula por los problemas judiciales que todo el mundo conoce y es nombrado como el candidato a la presidencia tras la condena de Lula el 11 de septiembre del año en curso. Y su vicepresidenta es Manuela de Ávila del Partido Comunista Brasilero. Y les voy contando noticias que han salido en estos días. Ciro Gómez, del que les hablaba yo hace un momento, quien fue el tercer candidato, ya está apoyando a Haddad de cara a la segunda vuelta. Empiezan a llegar todos esos apoyos, ¿no es así? Entre esos exactamente, el de Ciro Gómez y el de otros sectores importantes. Tiene al Partido Socialista Brasileño con él, que tiene en la Cámara a 32 diputados, y tiene al Partido Socialismo y Libertad, que tiene a 10. Yaleni, cuéntenos usted acerca de Jair Bolsonaro, esta figura tan polémica
que ha tenido una trascendencia bastante interesante en el panorama del hemisferio, llegando a afirmar incluso que prefiere tener un hijo muerto que un homosexual. ¿De dónde viene eso? Eso viene precisamente de la ultraderecha. Él es muy característico y se caracteriza mucho con esa corriente política. Y bueno, les voy a contar básicamente en qué consisten sus propuestas y quién es él. Nació el 21 de marzo de 1955, actualmente tiene 63 años y oficializó su postulación para la presidencia en julio de 2018. Su fórmula presidencial, es decir, su vicepresidente, sería el general retirado Hamilton Mourão. Otro militar. Otro militar, quien se retiró de este año, pues de estas Fuerzas Armadas en febrero, precisamente para poder participar en las actuaciones políticas. Lo que resulta un poquito, podríamos decir como, bueno, curioso. sí, curioso, y que a las personas les causa no mucha gracia, es que la mayoría de personas que están en el círculo de Bolsonaro son militares. Entonces siempre está el miedo latente de que haya una nueva dictadura. Exacto, yo le voy a contar algo. Hoy cuando el partido de Ciro Gómez, que decidió endosar sus votos, que es el Partido Democrático Laborista, a los de Haddad, dijo, somos hijos de una dictadura, y así nos toca hacer una crítica, cuestionar a Haddad, nos vamos a ir con él, porque es un mal que nos toca pagarlo, pero está ahí Bolsonaro, que es un problema. Y es que Bolsonaro también participó en las Fuerzas Armadas. Él llegó a ser capitán, estudió en la Escuela Preparatoria de Cadetes del Ejército, se especializó en paracaidismo y llegó a ser maestro o instructor pues de saltos en la Brigada de Infantería. Actualmente está en la Cámara de Diputados de Brasil, es su 7º mandato y su carrera política empezó en el 1988, cuando fue elegido como concejal de la ciudad de Río de Janeiro por el Partido Demócrata Cristiano. Desde ese momento hasta ahora ha pasado por 9 partidos políticos. Actualmente está en el Partido Social Liberal, que es en el cual pues lanzó su candidatura. Algunas de sus propuestas o promesas, podría decirse, es que busca más que todo la privatización y las concesiones. Recordemos cómo. ¿Podría usted, por favor, contarnos, Manuel, cómo se está manejando por ese lado las propuestas de Haddad para hacer un contraste? Sí, exactamente. Haddad ha tenido un discurso en línea de favorecimiento a los sectores más pobres de Brasil. Eso contrasta con lo que les decía del tema de repartición de votos a nivel regional. El Nordeste es una región que durante los gobiernos de Lula y Dilma, digamos que recibió mucho apoyo porque era una de las regiones más pobres del país en contraste al resto de estados. Hay propuestas en otras materias. Yo creo que en eso Gisela nos puede ilustrar un poco, ¿no, Gisela? Claro que sí, mire, tanto Jair como Fernando, los dos tienen en política exterior y seguridad varias propuestas, y en esas dos se centran, ¿sabes? Mira, Jair Bolsonaro en política exterior, su primera propuesta, de hecho, es cerrar la Embajada de Palestina en Brasil. Otra de ellas es evitar que desde Brasil se ofenda a países democráticos como Israel e Italia, y además cerrar todo tipo de negociaciones con países de tinte comunista, como China, Venezuela, Rusia y Cuba. En seguridad, ¿qué? Él quiere es proteger a las Fuerzas Armadas acusadas de abusos y disminuir la edad de responsabilidad criminal. Esas son como las principales propuestas que manejan entre política exterior y seguridad de Jair Bolsonaro. Bueno, y ya para terminar un poco con la cuestión de Jair Bolsonaro, vamos a nombrar algunas de sus polémicas y de sus controversias. Los escándalos que había. Exactamente. Él fue apuñalado el 6 de septiembre en la ciudad de Juiz de Fora. Lo que lo favoreció, Exacto. Estaba en una presentación de su campaña Un en las respiro, calles. increíblemente, ¿no? Un atentado se convierte en un trampolín. Entonces recibió una puñalada, fue internado. Hace muy poco ya le dieron de alta, entonces ya puede continuar con su campaña para la segunda vuelta. Y las controversias giran en torno a algunas de sus afirmaciones y declaraciones. Ha sido tildado por expertos como un homófobo, misógino, e incluso lo han comparado diciendo que es el Trump latinoamericano. Es populista y además su política tiene un tinte muy dictatorial, según los expertos. Usted ha nombrado unas caracterizaciones que han sido recurrentes en el candidato Jair Bolsonaro. Yo le voy a contar de Fernando Haddad, de quien en estos días Lula mandó a decir que no me visite más en la cárcel, que se dedique a hacer campaña porque va a perder la presidencia. Imagínese usted, el candidato, la contraparte de Bolsonaro, había estado visitando frecuentemente a quien es su padrino político, evidentemente Lula da Silva, y este candidato le llama la atención por hacer esas declaraciones.
Finalmente, recordemos que actualmente Bolsonaro pues, le ganó 18 millones de votos a Fernando Haddad. Entonces sí queda el interrogante de cómo va a hacer Fernando para intentar recuperar o ganar el apoyo de todas esas corrientes políticas que no lo apoyaron en primera vuelta, porque finalmente, como lo mencionó Sebastián, las encuestas están apoyando a Jair Bolsonaro. Así es, pero también como les conté, Jair Bolsonaro, Fernando Abad también tiene sus políticas y sus promesas, ¿no? Entonces él está, en cuanto a la política exterior, él quiere aumentar los esfuerzos en el recibimiento de refugiados e inmigrantes de cualquier nacionalidad. Miren la controversia que hay. Es un contraste complicadísimo. Brasil está evidentemente entre dos opciones bastante distintas, bastante polarizantes. Y comparémoslo, aquí en Colombia pasó algo parecido en las últimas elecciones. Yo quiero contarles, para que los oyentes entren un poco más en contexto, los dos partidos de los que forman parte los candidatos en cuestión. El partido, por un lado, de los trabajadores, fundado en 1980, es el de Fernando Haddad. El color rojo, el Partido Rojo de Brasil, forma parte de la Alianza Progresista, una comunidad internacional de partidos políticos, y del Foro de Sao Paulo, que es bien conocido a nivel regional por aglutinar partidos de centro izquierda y de izquierda. Tuvo como su momento culmen con la presidencia de Lula da Silva entre 2003 y 2010 y posteriormente con la elección de Dilma Rousseff, de quien ya pues conocemos cuál fue su destino. El otro partido, que es el Partido Social Liberal, el de Bolsonaro, mire usted, social liberal, la etiqueta dice algo, pero es un partido que se declara ultraconservador, antiglobalización. Tiene varias características. Bueno, y además ahí entra también un poco la discordia, por decirlo de alguna manera, entre el nombre de su partido y el nombre de la coalición en la que él está, ya que ¿Cuál es la coalición, Sebastián? El nombre de esa coalición es Brasil sobre todo, Dios por encima de todo, lo que ya nos da un abrebocas a lo que Dios por encima de todos. Entonces, ahí es Brasil sobre todo y Dios por encima de todos. Colores, azul, verde y amarillo, el verde amarela. Iba a decir algo, Yaleni. Sí, que Jair Bolsonaro, olvidé mencionarlo, es evangélico. Él se caracteriza con esta religión y esta corriente religiosa. Y para, digamos que cerrar esos datos de los partidos políticos, quiero contarle, para el Partido Social Liberal, en el que está Jair Bolsonaro, tiene 4 representantes en el Senado, de un total de 85 representantes, y en la Cámara de Diputados tiene 52 representantes, de un total de 513. En cambio, el Partido de los Trabajadores tiene 11 representantes en el Senado, y en la Cámara de Diputados tiene 59 representantes. Entonces, pues es un número relativamente significativo al hablar del apoyo que el órgano legislativo le da al Ejecutivo. Porque ahí se va a derivar qué tanta gobernabilidad van a tener si uno u otro llega a la presidencia, pero pues también es difícil pronosticar porque es una Cámara grande. La Cámara de Diputados tiene 513 diputados. Entonces, dependerá mucho de las alianzas que uno y otro hagan en ese sentido. Y creo, para terminar de cerrar con este panorama de estas dos personas, aquellos quienes se están disputando la presidencia de Brasil, creo que el Haddad, tal vez no ha tenido una importancia mayor en la contienda electoral. Sí, en la contienda electoral. Y tampoco ha aparecido demasiado, lo que sí le sirve mucho a Bolsonaro, ya que, por el contrario, él ha sido, precisamente por la polémica que ha generado, lo han nombrado mucho y eso le da, pues, de cierta manera, más votos. Exactamente, más visibilidad. Hay dos grandes críticas. En estos días los medios sacaron una carta firmada por intelectuales, comandados por Manuel Castells, que es uno de los grandes teóricos de la democracia en el mundo, diciendo: Brasil, no escojan un fascista, no escojan un conservador de esta talla, no escojan a una persona con esas calidades. Y por otro lado, en Brasil a nivel interno, las críticas a Haddad han llovido por sus debates, que por sus intervenciones en los debates pareciera no estar en capacidad de gobernar a este gigante suramericano que es Brasil y uno de los grandes países en potencia del mundo. Entonces ambos candidatos están por todos lados cuestionados, también tienen sus apoyos y vamos a revisarlo más a fondo. Quería también que tocáramos el contexto histórico muy brevemente para que los oyentes entiendan. Brasil es un país que ha tenido una estabilidad democrática desde la primera mitad de los 80, cuando superó la dictadura militar.
y en esos años empezó a vivir nuevamente la democracia y a tener elecciones libres. En ese sentido, Fernando Alfonso Collor fue el primer presidente de la restauración, de la llamada restauración. Luego vino Itamar Franco, conocido por todas sus raíces italianas, otro de los presidentes conocidos de Brasil. Llega Fernando Cardoso, que es el partido de la socialdemocracia brasilera, ese partido tan fuerte y tan conocido. Y luego llega Silva, Lula da Silva, que es el presidente que gobierna a partir de 2003, elegido en 2002, esa figura que viene del Partido de los Trabajadores, del sindicalismo brasilero del sector minero tradicional y que se dedica a llegar a la presidencia después de haber fallado en 2 intentos anteriores. Dilma Rousseff, que es su sucesora y que fue su ministra y su jefe de gabinete, y Michel Temer, que es el hoy en día presidente en el ejercicio de sus funciones, que la reemplazó como vicepresidente. Gisela, ¿qué pasa con Temer? ¿Qué pasa en Brasil frente a esta figura? Bueno, Temer, claramente como lo dijiste, es el actual presidente desde el 2016 hasta enero del 2019. Y su perfil no es el mejor. De hecho, el presidente tiene una popularidad aún más baja y enfrenta cargos de obstrucción de la justicia y corrupción presentados por la Fiscalía, algo inédito para un mandatario en el ejercicio en la historia del país. En estos 2 años ya de mandato, Temer también, su perfil lo ha mantenido bajo, no lo ha logrado subir y de hecho ha cultivado una imagen de sobriedad con un lenguaje muy rebuscado. Hasta sus adversarios políticos lo apodaron de mayordomo de una película de terror. Haga de cuenta usted lo que está pasando en Brasil. Vámonos a Brasil, contexto un poco más socioeconómico. Yo quiero saber qué están sintiendo los brasileños, pero sobre todo de a pie, a nivel social y a nivel económico. Tenemos una declaración bastante controvertida un poco porque nos da luces de lo que está pasando en Brasil. Un ciudadano de a pie que sabe y que siente lo que está pasando en su país. Está en estos momentos viviendo fuera del país, se fue porque estaba cansado de la situación. Tiene la edad del candidato Bolsonaro, del candidato que está hoy en día también punteando las encuestas, como les hemos venido diciendo. Y es importante que sepamos porque hay cifras difíciles de inflación, de situación económica y de migración y de desconfianza además con el sistema. Odulio Mora nos mostró su visión de los hechos y estas son sus declaraciones. Dentro de los problemas que tenemos en Brasil también es la credibilidad, que hoy no hay credibilidad del gobierno, los medios de comunicación. Todos trabajan para que haga la continuación de lo que está ahí, de la continuación de la corrupción, porque las grandes deudas junto al gobierno son exactamente de los medios de comunicación, los bancos, etc. Entonces, estos tíos quieren mantener las informaciones todo un poco distorcidas de la realidad. Nosotros hoy no sabemos exactamente a quién escuchar y quién está hablando realmente la verdad. Entonces la honestidad se perdió, con la corrupción se perdió también exactamente esta credibilidad en las palabras, ¿entiende? Credibilidad. No hay credibilidad en Brasil. Y ustedes, colegas periodistas, no sé si también estamos bastante sorprendidos con esta declaración. Incluso medios de comunicación son cuestionados en Brasil. La perspectiva de un ciudadano que tiene la misma edad de Bolsonaro. Mire usted, cuestionando los medios, hablando de la mala situación de su país. ¿Cómo le parece, Yaleni? Pues es una clara representación de la inconformidad que tienen en cuanto al último gobierno y pues que precisamente el último gobierno es de tendencia izquierda. Entonces sí, esta opinión refleja pues las dudas que se tienen respecto a la gestión que se ha venido teniendo durante los gobiernos recientes. Exactamente. Y sí, es una opinión que yo creo que comparten muchísimos brasileños y que precisamente por eso está ganando Jair Bolsonaro, que es de ultraderecha. Listo. Vamos a continuar con las cifras que se las iremos dando a lo largo de la intervención, pero queremos contarles también que tenemos un invitado muy especial. Él es Cristian Rojas, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana y analista político. Hoy nos va a responder un par de preguntas frente a la situación de Brasil y a lo que fueron las elecciones que se celebraron este domingo 7 de octubre. Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Me escucha? Sí, Manuel, ¿qué tal? Un saludo a todos. Muchas gracias. Cristian, queríamos preguntarle puntualmente, ¿a qué obedece este giro tan drástico en Brasil a nivel electoral? Este cambio de mayoría electoral por un candidato que encarna lo contrario a lo que venía apoyando el pueblo brasilero. Bueno, además del Partido de los Trabajadores, que ha sido el que ha estado gobernando los últimos años,
No solamente esa era como la representación de la izquierda en Brasil, sino que el Partido de los Trabajadores competía con la socialdemocracia y con otras opciones, siempre dentro del marco de la izquierda. Brasil había sido un país básicamente de izquierda con unas políticas económicas más o menos de izquierda según el gobierno, pero que no había tenido unas opciones de derecha tan contundentes como la de Bolsonaro, por lo menos después de la dictadura. Entonces, la primera razón es que es el desprestigio del Partido de los Trabajadores, todos los casos de corrupción que se dieron en el gobierno de Lula da Silva, las acusaciones también contra Dilma Rousseff, que pues ya vemos que terminaron con el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva, que no solamente era un referente de la izquierda en Brasil, sino de toda América Latina. Es un golpe muy duro. Pero eso no puede explicar el fenómeno completamente, porque había otras opciones de izquierda y porque además Lula era favorito incluso por encima de Bolsonaro en las encuestas, pero no pudo participar. Entonces no es el desprestigio del Partido de los Trabajadores lo que lo puede explicar todo, sino que también está el hecho de que Haddad no pudo recoger las banderas de Lula, no pudo representar con fuerza ese sector que aún sigue siendo fiel a esa izquierda, generó muchísima resistencia desde el comienzo. ¿Sí? Le habla Sebastián Bustos. Dígame, ¿hay alguna manera de entender por qué un país en el que por lo menos la mitad de la población se considera negra y pobre esté ganando una persona que es racista y que tiene claras tendencias hacia favorecer las clases más pudientes? Pues eso de favorecer las clases más pudientes no está tan claro y no lo identifica así la gente. El hecho de que tenga a favorable la libertad económica no necesariamente es que quiera favorecer a las personas más pudientes. Lo mismo podrían decir de Donald Trump en Estados Unidos, y Donald Trump también gana con el voto del norteamericano promedio de clase trabajadora, no era el ciudadano de élite. Pues. Entonces, yo creo que en ambos casos la gente ve que hay alguien que quiere tomar medidas contundentes, eso es lo primero que se puede observar en estos personajes, que como hablan duro, como dicen cosas políticamente incorrectas, como tienen un discurso fuerte, la gente piensa que eso se va a traducir en decisiones claras, contundentes, y no en gobiernos pues blandos o tibios que no hagan lo que hay que hacer. Entonces, Cristian, esa fuerza que transmite Bolsonaro es lo que la gente está identificando en eso. No importa, ahora lo del racismo, pues efectivamente tuvo unos comentarios que pueden considerarse racistas, pero ha hecho una campaña dirigida también a buena parte de esta población, y como no tiene su único elemento de identidad no es ser negro, sino también ser, por ejemplo, cristiano evangélico, o ser pobre y ver que hay una oportunidad, o otros elementos. Cristian, le habla Gisela Torres. Yo quería preguntarle a usted, en caso de que Jair Bolsonaro gane, como se ve que es el favorito en las encuestas, si él quiere cerrar la embajada de Palestina en Brasil y además quiere cerrar todo tipo de negociaciones con países de tinte comunista como China, Venezuela, Rusia y Cuba, ¿esto cómo podría afectarle a Brasil? Yo creo que no lo va a hacer de esa manera tan tajante. Probablemente uno puede prescindir de Cuba, pero no puede prescindir de China. Y entonces, no, yo creo que esto se quedará más en el discurso, no solamente porque él esté jugando y digamos que esté utilizando un discurso efectista que sabe que no va a cumplir, sino porque él se va a dar cuenta cuando sea presidente que no va a poder hacer lo que quiere. Y es lo que le pasó a Donald Trump, que a mí me lo preguntaban también sobre el muro, y entonces el muro, y yo decía, pues no va a haber muro. Lo más probable es que no haya muro, ya llevamos 2 años y no hay muro entre la frontera entre Estados Unidos y México. Tal vez si pensaba construirlo, pues los presidentes no pueden, cuando llega el momento de asumir el poder, pues, y empieza el ejercicio del cargo, pues se dan cuenta que no pueden hacer todo lo que se les había ocurrido. No solamente a los que son tan destemplados como estos, sino también, por ejemplo, Barack Obama, el cierre de Guantánamo, algo que no pudo cumplir, que cuando llega a ser presidente se da cuenta que no se trata de una simple cierre de una cárcel, sino de una política de Estado que es mucho más representativa. Entonces, Bolsonaro podrá pensar eso, pero va a saber que si eso va a impactar la economía de Brasil en corto plazo, por lo menos con China, pues va a tener que echarse para atrás. Sí, Cristian, y finalmente, muchos expertos y muchas personas han comparado a Bolsonaro con Donald Trump, y usted ahorita lo estaba mencionando. ¿Qué tan acertada cree que es esa necesidad de compararlos o de considerar que se parecen en algo? Sí, se parecen en algo, se parecen en mucho, de hecho, porque ahora se están desarrollando unas teorías de los estudios políticos sobre un resurgir de las identidades. La izquierda utilizó las identidades como un motor de su agenda política,
pero eso generó una reacción en la derecha que supo aprovecharlo mejor porque apeló a identidades mayoritarias. Ese es un fenómeno, por ejemplo, que ha tenido muchos éxito electoral, se ve en ambos casos, en Trump y en Bolsonaro. Y en ambos casos, para exacerbar esas identidades mayoritarias, se ha utilizado un discurso que podría calificarse políticamente incorrecto o incluso pues de racista, xenófobo, homofóbico, etcétera. También se cumple en ambos casos. Entonces hay paralelos. Ahora, la gran diferencia, y por lo que quizá no conviene o no es muy acertado hacer esa comparación, es que las instituciones de Estados Unidos son mucho más sólidas que las de Brasil. Entonces se sabía que en Estados Unidos iban a pasar cosas, el país no se iba a transformar, no iba a dejar de ser el país que conocemos, porque sus tradiciones, sus instituciones y sociedad es muy fuerte, y el presidente no tiene la margen de acción que puede tener Bolsonaro en Brasil con las instituciones, que no son necesariamente las más débiles, pero que tampoco tienen la fuerza de las instituciones norteamericanas. Cristian, ¿de qué manera se podría ver afectada la diplomacia y la economía de la región si llegase a ganar Bolsonaro? Pues la diplomacia y la economía no creo que se afecte mucho porque la región ha girado a la derecha, no a la derecha de Bolsonaro. Digamos, no tenemos Piñera no es Bolsonaro, Duque no es Bolsonaro, pero pueden coincidir en el modelo económico y pueden coincidir también en la agenda política que pueda llegar a ser así en muchos puntos. No se está encontrando con el continente que había hace 10 años, entonces puede que no se afecten las relaciones. Ya Sebastián Piñera dijo que, por lo menos en lo económico, Bolsonaro estaba dirigiéndose en el camino correcto, que podemos decir que Chile tiene una perspectiva favorable al posible gobierno de Bolsonaro, y lo mismo puede ocurrir con Argentina, con Colombia, que son los 3 países más grandes del continente, y entonces yo no veo que vaya a haber problemas. Va a haber más tensión para Venezuela, porque ya ha habido un aislamiento, ya ha habido una presión, y puede tener un tono distinto con Bolsonaro, que se vuelva un actor más beligerante frente a Venezuela en la región, cosa que Brasil no ha hecho, y con el tono que ya vimos que maneja el mundial. Cristian, ya para cerrar, agradeciéndole de antemano por habernos acompañado. ¿Es posible que exista ese tipo de alianzas que surgen en momentos electorales en el que hay un candidato con índices de rechazo tan fuertes, de que haya una alianza entre los demás sectores de izquierda y la arrebaten esa presidencia? ¿O ya el camino está más o menos sembrado para que Bolsonaro se quede con la presidencia? En estos escenarios lo que suele pasar es que efectivamente el candidato que gana la primera vuelta de favorito pierde porque todos se unen en su contra, y esas segundas vueltas siempre terminan perjudicando a los candidatos que tienen un discurso tan radical como Bolsonaro. Es lo que le pasa al Frente Nacional en Francia, por ejemplo, que está condenado a perder mientras se quita la segunda vuelta, y así en profesionales. Pero este tiene una particularidad, y es que Bolsonaro no llegó a segunda vuelta con el 35%, ni siquiera con el 40%, sino muy cerca del 50%. Entonces hay que sumar cada uno de los porcentajes que sacaron los otros candidatos para llegar a ser una coalición suficientemente fuerte para derrotarlo. Y eso yo no lo veo probable, porque mucha gente no votará, porque mucha gente no le gusta Bolsonaro, pero no le gusta Haddad, que también tiene un porcentaje de rechazo muy alto. Entonces, además no van a estar todos los candidatos haciendo campaña como hicieron campañas por su propio nombre. Entonces no creo que si Bolsonaro no sumara nada para la segunda vuelta, igual podría ser presidente de Brasil. Así que las apuestas están con Bolsonaro claramente. Yo veo muy poco probable que una coalición le derrote. Más que una coalición, lo que puede derrotar a Bolsonaro es algo que no sepamos, un escándalo que algo que no se sepa que vaya a saber, pero algo excepcional. Y llegará el 28 de octubre y conoceremos cuál es el nuevo presidente del gigante suramericano Brasil. Cristian Rojas, profesor de Ciencia Política y director del programa en la Universidad de La Sabana, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, aquí queda un poco sentado lo que está pasando políticamente, una opinión bastante interesante, hay algunos matices. El profesor Rojas señalaba que es muy difícil que se voltee este resultado electoral. Yo pensaría que esa línea es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Cómo está socioeconómicamente el país y cómo eso va a traducirse en los resultados electorales y que puede tener influencia en el 28 de octubre. Además que Ciro Gómez, el tercero... que ya está con Haddad. Que ahorita ya está con Haddad, pues bueno, toda esa cantidad de millones de votos que logró conseguir pueden servir para
impulsar. Sí, impulsar esta carrera a la presidencia por parte del señor Haddad, pero también coincido con el profesor Rojas y creo que también es complejo poder arrebatarle ya la presidencia al señor Bolsonaro. Claro que sí, además les cuento que Brasil está al final del ranking latinoamericano sobre satisfacción democrática. No están nada felices. De hecho, tan solo el 3% de los brasileños dicen que en Brasil se gobierna para el bien de todos. El 3%, ¿qué es eso? Además, según analistas, esto se vincula a un gran desencanto con el funcionamiento de la democracia. Apenas 13% de los brasileños se declara satisfecho al respecto. Otro punto que es importante que tocaba el profesor Rojas y es ese viraje, ese cambio hacia la derecha de América Latina, digamos, de América en su conjunto, si metemos en ese paquete a Donald Trump, Claro. Y tenemos a Macri en Argentina, Iván Duque en Colombia y varios gobiernos. México es la excepción, que se quedó con López Obrador, pero ahí podría haber una conexión en América Latina en ese sentido, Sebastián, una intención de volcarse hacia la derecha. Sí, se llega a ser notorio, sobre todo en nuestra región, en Sudamérica, que las personas, aunque de pronto no los hayan gobernado, sí, precisamente un gobierno de izquierda, son reacios a tomar ese tipo de vías. Ellos tal vez, aquí en la región se suele confundir el izquierdismo, la ideología de izquierda con el comunismo y pues esas ideologías son cosas que aquí son tabú. Y que ya muchas personas han señalado de anacrónica, una división anacrónica que ya no tiene mucho sentido en pleno siglo XXI. Vamos a cerrar esta parte de Brasil, este radar central en el que los hemos puesto, les hemos dado un informe breve, pero tratando de ser concisos, frente a lo que ocurre en el proceso electoral brasilero, que el próximo 28 de octubre, oyentes, celebra la segunda vuelta, en la que se miden Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, el representante de la línea de Lula da Silva, Dilma Rousseff, quizá que ustedes han conocido porque son los últimos dos presidentes del gigante suramericano, al candidato Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal, una persona que ha tenido unas posiciones radicales, que algunos han tildado de xenófobas, homófobas, misóginas y que les hemos ido informando al respecto. Radar Mundial los invita a que nos sigan escuchando. Vamos con Radar Humanitario. Hoy tenemos un tema bastante importante, ¿o no es así, Johabet? Claro que sí, Manuel. Tenemos en este momento el tema de Irán y lo que son los tratados nucleares con Estados Unidos, ¿verdad que sí, Mafe? Sí, Johabet, vamos a hablar acá un poco del tratado nuclear en Irán y la salida de Estados Unidos. Vamos a continuar así con Radar Humanitario, esta sección del programa. Radar Humanitario. ¿Cuáles son nuestras coordenadas? Nos vamos para Teherán, capital de Irán, país que tiene bastante controversia en materia nuclear. ¿Cuáles son nuestras coordenadas, Gisela? 35 grados al norte, 51 al este. Teherán vive una crisis y su más grande enemigo, Estados Unidos. ¿Su más grande enemigo es Estados Unidos o no? Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes de lo que está ocurriendo en esa parte del mundo. Lisette, la saludo. Manuel, ¿cómo está? Y es que hoy en el radar humanitario les vamos a hablar de Irán, en especial de la noticia que tuvo lugar esta última semana y es que Estados Unidos decidió acabar el tratado de amistad entre Irán y Estados Unidos. Esto gracias a las deterioradas relaciones que han tenido, pero vamos a hacer un poco el recuento histórico de estas relaciones estadounidenses e iraníes. Mira, esta enemistad no fue desde siempre, ¿no? Irán fue amigo de Estados Unidos cuando gobernaba Reza Pahlavi. Era como el favorito de las potencias mundiales, ya que en la Segunda Guerra él le suministraba como petróleo y gas para armas. En 1953, el primer ministro Mossadegh subió al poder como parte de una monarquía y él tenía un espíritu nacionalista. Él nacionalizó el petróleo y el uranio y demás minerales, cosa que a las potencias no les convenía porque ya no podían extraer recursos de Irán, por lo cual los servicios secretos de las grandes potencias, lo que es la CIA y el MI6, bueno, en Estados Unidos y en Inglaterra respectivamente, decidieron sacar a Mossadegh del poder y traer de nuevo a Reza Pahlavi. Unas condiciones políticas que han variado con el tiempo y que tienen que ver con la injerencia de potencias extranjeras en ese sentido. ¿Qué más encontramos en el panorama de Irán y en lo que está ocurriendo hoy en día puntualmente? ¿Por qué está la coyuntura puesta sobre la mesa?
La coyuntura está puesta, Manuel, porque a pesar de que al comienzo Estados Unidos e Irán tuvieron muy buenas relaciones, como con todos los países de Medio Oriente, petróleo, gas, minerales, a cambio de seguridad, a cambio de un poco de estabilidad en la región, se dieron cuenta de que esto no era tan así. Un poco el discurso que tiene ahora Trump de Estados Unidos quiere meterse un poco más en Medio Oriente. Barack Obama se alejó, pero esto no siempre fue así. Estados Unidos tuvo una buena relación y bueno, Mafe nos sigue contando de qué se trataba el Plan Átomos para la Paz que lideró en su momento el norteamericano Eisenhower. El plan Átomos para la Paz consistía en que como Estados Unidos tenía que proteger este territorio en Irán, ya que era un territorio geoestratégicamente apetecido. Lo que pasa es que en Irán se producía uranio, pero no tenían cómo explotarlo. Entonces lo que hicieron las grandes potencias fue darle tecnología y crear plantas para que este se pudiera explotar y así mostrarle como los dientes a los países enemigos para que demostrar su poder, como todo en este mundo es una guerra de demostrar poder. Y es fuerza además. El 8 de diciembre de 1953, que es cuando Eisenhower, a quien Lisset nombraba, dio el discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas a ese respecto, podríamos decir que marca un hito en la historia. Yo quiero traer a colación un apartado. Él dijo: me siento impulsado hoy a hablar en un lenguaje que es en un sentido un nuevo lenguaje, el cual yo, que he gastado gran parte de mi vida en la profesión militar, hubiera preferido no usar nunca. Ese nuevo lenguaje es el lenguaje de la guerra atómica. Aquí hay un peligro que está desde mitad del siglo pasado y que ha caído sobre varios países del mundo, en el que hay un interés fuerte en su energía, en sus recursos y en el que también se han concentrado fuerzas en el armamento nuclear. ¿No es así, Yaleni? Es así precisamente, y es que nuestros oyentes se estarán preguntando por qué el uranio. Pues precisamente es que el uranio es el combustible de las plantas de energía nuclear y con suficiente cantidad terminan siendo el combustible de las armas nucleares. Es así, Yaleni, y pues bueno, Irán respectivamente, como veníamos hablando, rompe sus relaciones y comienza esta carrera armamentística, queriendo hacerse poseedor de la primera bomba atómica del país. Esto como que alerta a la comunidad internacional y entonces comienzan a crear estrategias y comienzan a decir: tenemos que parar esto de alguna manera. Algunos lo intentaron hacer por la vía de la seguridad, lo intentaron hacer como con un discurso más bélico. Otros, como Barack Obama, decidieron decir: la diplomacia es la solución, la diplomacia es la salida. En 2003 fue cuando descubrieron esta bomba atómica. María Fernanda, usted, esta bomba atómica no, sino este programa de armamento nuclear. ¿Usted sabe más cómo fue que descubrieron esto? Sí, Lisset, la sociedad internacional descubrió en Teherán las mismas plantas que había implantado Estados Unidos, pero esta vez estaban utilizando con fines bélicos. Irán estaba utilizando el uranio para crear su primera bomba atómica, como bien lo habías dicho, Lisset. Y bueno, esto genera como terror, pánico en la sociedad internacional. Por supuesto, esto es importante. ¿Por qué? Porque las armas nucleares la tienen las grandes potencias y quienes se consideran capaces de manejar este poder y esta energía nuclear. Entonces, el hecho de que un país como Irán esté intentando utilizar y crear este tipo de armas presuntamente, porque finalmente no se sabe si era para eso, pues sí es importante, porque los que tienen el control finalmente son Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y ya. Esos son los Y además, poderosos. ya Lenny, le cuento que en la región no solo desestabiliza como la comunidad internacional, la parte de Occidente, sino que esto conmocionó mucho a Arabia Saudita, porque Arabia Saudita, a pesar de que ellos tienen una guerra casada religiosa, porque unos son suníes, otros chiíes, y quieren como ser la potencia de Oriente Medio, pues tener también y unirse, el hecho de que Irán se una a Irak y puedan tener una bomba nuclear, puedan tener un plan nuclear, amenaza al occidente, pero amenaza también a toda la región. Y esto fue lo que Barack Obama y la comunidad internacional vieron y dijeron: pues no, hay que hacer un acuerdo diplomático, y lo hicieron finalmente en julio de 2015. Lo que usted señala es importante, tiene que ver con una amenaza que se cierne sobre la humanidad. Radar Humanitario detecta esta problemática porque tiene que ver en buena medida con los derechos humanos de las personas, no solo de Occidente, sino también de la región, que se pueden ver amenazadas por prácticas relacionadas con la energía nuclear y las armas que provienen de ello. Hoy en día tenemos la situación al respecto. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha intervenido en la situación, ha intentado terciar. ¿Qué hay al respecto, Johavet?
Sí, claro que sí. Trump desde su campaña quiso salir del acuerdo ya que Irán no lo ha incumplido. Siguió produciendo uranio clandestino y no ha permitido completa supervisión. Quedó por fuera del tratado la prohibición de instalación de misiles antiaéreos en Irán y le dio un respiro económico a Irán que le ha permitido fortalecerse y por ser temporal, Irán tardará por lo menos un año en producir una bomba atómica. Salir del acuerdo nuclear fue la decisión, no solo el discurso en campaña de Trump, sino que lo llevó a cabo. Esto ha dado consecuencias del acuerdo y entonces, Johabed, usted tiene qué consecuencias humanitarias, qué consecuencias a nivel de derechos humanos generó la amenaza de una bomba nuclear, la amenaza de un rompimiento a este acuerdo, no solo a nivel internacional, sino en Irán. ¿Cuáles son esas circunstancias? Sí, Lisset, pues consecuencias principales tenemos como el desequilibrio de las fuerzas, la falta de credibilidad de Estados Unidos, más ahora que se está llevando un caso como un proceso similar con Corea del Norte. Además de esto, el pueblo iraní afronta con preocupación la imposición de las sanciones estadounidenses que entraron en vigor y con dudas del nuevo plan económico aprobado por el gobierno para aliviar la crisis y mitigar sus efectos. Ese punto es importante, ¿no? Las medidas que el gobierno estadounidense ha puesto en contra de Irán y que afectan profundamente a la población en esa región. María Fernanda. Estados Unidos, bueno, los radioescuchas estarán preguntando, ¿pero en qué consiste este tratado? Lo que pasa es que este tratado consiste en que Irán te permitiría la supervisión de internacionales, pues prácticamente de Estados Unidos y de las otras grandes potencias, en sus plantas para que se limitara como esa producción de uranio para que no fuera como tal con fines bélicos y a cambio Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Rusia e Inglaterra iban a dejar de generar estas sanciones, ya que pues Que tiene que ver con lo que está pasando en la región. Así es. Continuando con el tema, yo quería agregar algo y es que es importante tener en cuenta que estas medidas sancionatorias que tienen mucho que ver con el carácter económico no han sido un predominante común para castigar a aquellos países que han estado en discordancia con esas iniciativas internacionales de menguar, por ejemplo, el uso de las armas nucleares. ¿O no, Sebastián? Por supuesto, y no solo eso, no solo se limita a las armas nucleares, sino que el peligro en la región también tiene que ver con las armas, con el dinero que le inyecta Hezbollah en el Líbano, con el armamento que lleva a través de Siria y básicamente que toda esta región se la pasa en constante conflicto, ya sea por palabras o directamente bélico. Si los Balcanes fueron el polvorín el siglo pasado, en este Medio Oriente está viviendo esa tragedia, una tragedia humanitaria que no hemos visto que mengüe. Vamos a hablar con un invitado a quien damos la bienvenida y quien está hoy con nosotros. Él es José Ángel Hernández, doctor en Historia y además profesor, quien nos va a dar a quien le vamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver con esa materia. Buenas tardes, doctor José. Quiero preguntarle si usted considera que en realidad este tratado resuelve la tensión nuclear en la zona o si no lo hace, porque hay unas condiciones que impone el tratado y que también podría afectar de alguna manera la situación en la que se encuentra ese país. Muy buenas tardes. Es un placer estar en el programa Radar Mundial de la Universidad de La Sabana otra vez con ustedes. Es evidente que el tratado o el plan de acción conjunto y completo que se llamaba no ha conseguido bajar la tensión en la zona, sobre todo a través de que Irán sigue interviniendo en la guerra de Siria y sigue enfrentándose en la zona a los aliados de Arabia Saudí, en definitiva los sunitas. Y a Irán, como he dicho antes, pues apoyando a los chiitas. En definitiva, la tensión no ha bajado a través de ese plan en el que estaban pues otros países, además de Estados Unidos, como el Reino Unido, Rusia, Francia, China, creo que después también se unió Alemania y la misma Unión Europea. Trump ha llegado a la conclusión de que ese tratado pues no baja la tensión y que Irán no cumple su parte, cual es la de parar el plan nuclear que parece ser que está bastante avanzado y que amenaza toda la zona y también Israel, que es un aliado importante de Estados Unidos. Entonces se presumen incumplimientos del tratado. En ese sentido, podríamos consultarle al respecto que si usted en realidad cree que este tratado está bien elaborado o no, que si el objeto es claro o no. ¿Cuál es su percepción respecto puntualmente a lo que concierne al tratado?
Profesor. El tratado, desde mi punto de vista, estuvo mal elaborado, sobre todo porque no sabemos en verdad a qué nivel han llegado los iraníes en cuanto a su versión nuclear aplicada a lo militar, ¿no? Sabemos que Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, ha denunciado que está muy adelantado y que puede hacer finalmente que Irán sea una potencia nuclear en la zona, lo cual desestabilizaría aún más esa zona. Recordemos que en esa zona solo Israel tiene armas nucleares, y que Irán las consiguiera, pues cambiaría el equilibrio de la zona de una manera clara y evidente. También sabemos que Irán tiene un historial de incumplimiento de sus convenios. Recordemos que Irán es una teocracia irrespetuosa con los derechos humanos, y que aún así esa desastrosa política de Obama pues hizo que se firmara un convenio con ellos sin que hubiera una contrapartida evidente, ¿no? Lo mismo pasó con Cuba, donde se firmó un convenio para levantar un poco las sanciones, y no se ha visto la reciprocidad por parte cubana en cuanto a mayor libertad democrática en el país. Sí, profesor Hernández, y para finalizar, ¿podemos tomarnos el atrevimiento de inferir que la posición política de Estados Unidos es apoyar la estrategia política de Israel contra sus enemigos políticos? ¿Es eso no esa intención, profesor? Así es, pero en esencia y sobre todo lo que interesa en esa zona es parar la influencia iraní, porque, como bien sabrás, están enfrentándose con el intento también de influencia en la zona de Arabia Saudí, que es más cercana a Estados Unidos en cuanto a aliada. La política de Obama era la de llegar a convenios con Irán de cualquier manera, y la política de Trump es todo lo contrario, la de denunciar el incumplimiento de los tratados de una no democracia como es Irán, que es poco de fiar. Y en ese sentido, pues ya muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado y por haber respondido estas preguntas. Mesa de trabajo, ¿qué más podríamos decir para concluir y para darle más sentido a este problema que se está presentando? Claro que sí, Manuel, que aunque muchos ciudadanos afirmaron durante los 2 últimos años que no sentían los beneficios del acuerdo nuclear de 2015 y el consecuente levantamiento de las sanciones internacionales, el regreso de estas medidas punitivas ha despertado de nuevo los temores ante los problemas económicos que sufre el país, tales son como la carestía, la escasez de productos, la inflación y el aumento de desempleo son las principales preocupaciones, así como la devaluación de la moneda nacional. La gente la está sufriendo, ¿o no, Yaleni? Exactamente, y es irónico que se esté invirtiendo dinero en armas y no en salvar a la gente. Precisamente como mencionaba Johavet, están pasando y han pasado durante mucho tiempo por situaciones precarias y terribles, y pues sí llama mucho la atención que se esté invirtiendo tanto dinero en estas cuestiones de armas que finalmente no son beneficiosas para nadie. Sebastián, ¿usted cómo ve la situación? Bueno, es complejo porque es un país que tiene tanto problemas externos como problemas internos. Toda la cantidad de, de problemas que tiene precisamente de manera interna, que de pronto ya la gobernabilidad no se hace tan presente en un país como estos, y que además desde afuera siempre le estén mandando, todo este tipo de prevenciones, todo este tipo de regaños, por decirlo de alguna manera, pues hace que se esté cayendo el país de pedacitos. Lisette, ¿qué hay para decir al respecto? Para decir, considero que Irán lo hemos satanizado aquí también en Medio Oriente, y lo hemos puesto también igual a Corea del Norte, pero se nos ha olvidado también Irán, Arabia Saudita. Irán es democrático a pesar de todo, y bueno, también es muy importante tener en cuenta lo que decía Yaleni hace un momento, los derechos humanos, en cuanto a que se tiene dinero para invertir en un armamento nuclear, se tiene dinero para invertir en una guerra nuclear, pero no se tiene dinero para apoyar a estos países que sufren también las consecuencias que han dejado y las secuelas que han dejado guerras pasadas. Cuestionamientos que tenemos que hacernos, y con eso cerramos nuestro radar humanitario y el problema de Irán. Brasil el 28 de octubre va a celebrar su segunda vuelta y vamos a saber si gana o no Bolsonaro, si la presidencia queda en manos de este líder tan cuestionado, o si también se va al otro lado con Haddad, que también es un líder tremendamente cuestionado. Crisis en Medio Oriente, dudas acerca del cumplimiento de los tratados de paz relacionados con la energía nuclear y sus derivados en esa zona
y también la seguridad y los derechos humanos de las personas que tanto nos preocupan en ese lugar del mundo. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en Radar Mundial, por escucharnos siempre. No olvides seguirnos en redes sociales, Instagram, @Radar Mundial, Facebook, @Radar Mundial Unisabana y Twitter, @Radar M, solo la M, Sabana. Gracias también a la mesa de trabajo, a quienes nos acompañaron en cabina, Johavet, Yaleni, Lisette, María Fernanda, Sebastián y Gisela por haber estado con nosotros. Alejandra en producción, a todo el equipo de trabajo de Radar Mundial que hace semanalmente que esto sea posible. Y claro que sí, siempre a nuestro amigo del máster, Andrés Páramo, que está siempre sirviendo a Radar Mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierda nuestra próxima emisión, un especial que ya ustedes podrán ver en redes sociales. Esto fue Radar Mundial. Esto fue Radar Mundial. Síganos en redes y sintonice nuestra próxima emisión.